Hola, ICV. Es genial alabar con vosotros hoy mientras seguimos en nuestra serie en los libros de Esdras y Nehemías y continuamos en nuestra serie en construir una iglesia, reconstruir una ciudad. El pastor John la semana pasada nos recordó que cuando volvemos a Dios tenemos que hacer inventario de nuestras vidas y realinear nuestras vidas con Dios y su propósito. Y que mientras hacemos esto, que Dios nos renueva y nos restaura. Y hoy, en nuestro tiempo juntos, vamos a ver Esdras 7, del 6 al 10. Así que vamos a empezar leyendo y después vamos a orar y después empezamos. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Este llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra y oramos hoy que abras nuestros ojos para que podamos verte más claramente y que abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Estamos tan agradecidos que estás hoy aquí con nosotros y oramos que el Espíritu del Dios viviente venga fresco, nuevo en nosotros y nos transforme para que nos transformemos y nos hagamos más como tú. Así que háblanos hoy, oramos en nombre de Jesús. Amén. Y mientras empezamos el capítulo 7 y conocemos a Esdras por primera vez, y por si no lo sabías, el libro de Esdras es por la persona Esdras. Pero la Biblia nos dice tantas historias de gente que vivió su vida bajo la influencia de Dios, hombres y mujeres que a través de una fe profunda y una disposición y rendición a Dios, Dios transformó y utilizó sus vidas para que llenaran su propósito en muchísimas formas tan guays. Y Esdras es una de esas personas que cuando se rinden completamente a Dios y cuando una persona está determinada a poner a Dios primero y estar dispuesto, que Dios lo va a utilizar. Entonces, ¿quién era este Esdras? Bueno, Esdras vino del linaje de Aarón. Leemos esto en los versos 1 al 5. También él es un escriba y él dirigió y lideró el segundo grupo de actividad de Babilonia a Jerusalén. Y esta vez el templo ya se había construido para Zerubabel, de Zerubabel. Y Esdras y ese grupo tenían que purificar la comunidad. Tenían que ayudar a que la gente se enamorara de Dios otra vez, que se enamoraran de la palabra de Dios y que crecieran en una relación espiritual con Él. Y me pareció muy interesante, mientras estaba leyendo esto, que el templo ya lo habían construido. Y por muchos años, muchas personas habían ido al templo, pero no había alabanza genuina de verdad en el templo hasta que Esdras volvió a la historia. Y estaba pensando en nosotros hoy, que muchos de nosotros puede ser que vayamos al templo muy a menudo, que vayamos a la iglesia todos los domingos, pero ¿será posible que nuestros corazones todavía estén lejos de Dios? Bueno, Esdras vivió una vida de fidelidad y creo que él hubiera resumido su vida y su ministerio si le dijeran en una entrevista o en Twitter o en la tele, le preguntaran de qué fue tu vida. Él hubiera dicho,
de la mano misericordiosa de el Señor, mi Dios, estaba sobre mí. Y esta frase aparece en otros versículos. Hablaremos más de eso en el futuro. Pero me gustaría ver esta pregunta por un momento. ¿Qué significa que la mano de Dios esté sobre ti? Y hace unos años había una serie de televisión llamada El Factor X. Y los jueces estudiaban cada participante para ver quién tenía unas habilidades excepcionales o qué era esa cosa que no se podía definir, esa cualidad que no podías definir exactamente qué era, porque no era un talento, no era solo cómo se veía, no era solo desempeño, no era personalidad, era algo sobre ellos que los hacía especiales y diferentes. Y los jueces decían mucho, no sé exactamente qué es, pero tú lo tienes. Y lo llamaban a esto el factor X. Y en la vida de Esdras, el factor X era la mano misericordiosa de Dios que estaba sobre su vida. Así que, ¿qué significa? Lo primero que quiero sugerir es qué significa el favor de Dios. En el capítulo 7, 6, dice que el rey le dio a Esdras todo lo que le pedía porque la mano o el favor de Dios estaba sobre él. Pero también significa las bendiciones de Dios. Y en los Salmos 1, del 1 al 3 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y dice que es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Esta es la mano de Dios, esta es la bendición de Dios en nuestras vidas. También significa la bondad de Dios en nuestras vidas. El Salmo 23, 6 dice que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Así que el favor de Dios y su bendición y su bondad. Y por todas las escrituras hay ejemplos de mucha gente que justo como Esdras vivieron una vida completamente rendida a Dios y que la mano de Dios estaba en ellos. Y os animo a que cuando tengáis un poco de tiempo de leer y ver cuáles son todos estos personajes, por ejemplo, Jabez en Primero de Crónicas 1, 10 y Elías, por ejemplo, o Nehemías, que vamos a leer en un par de semanas, y Ezequiel, como en Ezequiel 1, 3. Pero la Biblia nos dice de estas personas, estas historias, no solo para recordarnos de los encuentros que estas personas tuvieron con Dios, sino también para enseñarnos que ellos no son excepciones a la regla, sino que son ejemplos que nos dicen que nosotros también podemos tener la mano del Señor sobre nuestras vidas. Y esto debería ser mi objetivo y tu objetivo, que tengamos hambre de más conocimiento de quién es Dios y hambre y un deseo de experimentar de una forma más profunda y ver cómo Él trabaja en y a través de nuestras vidas. Y este mismo Dios que estuvo con Esdras es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y quiero solo celebrar las cosas que Dios hizo en las vidas de tantas personas en la Biblia. Y también quiero tener esa relación profunda con Dios, que Él pueda tener su mano sobre mí y que mi vida pueda ser utilizada para su honra y para su gloria. Cuando estaba viendo el texto, había otra pregunta que me vino a la mente y me gustaría pasar el resto del tiempo juntos que tenemos ahora en esta pregunta. ¿Por qué estaba la mano del Señor sobre Esdras? Y yo creo que la mano misericordiosa de Dios estaba en él porque él vivía en entrega diaria. Él vivía una vida en obediencia a la palabra de Dios y él vivía una vida en santidad.
Y esto es una cosa que atrae el favor de Dios en tu vida y su bondad en tu vida. Y eso es la santidad. Es la santidad pura y dura. En los versículos 9 al 10 dice, el primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. La buena mano de Dios estaba con él. Y el 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que Esdras hizo el objetivo de su vida estudiar la palabra de Dios, para saber el corazón de Dios en una forma profunda, para leerlo y estudiarlo y memorizarlo y meditar en ello. Y también hizo el objetivo de su vida obedecerlo, practicarlo y ponerlo en su vida el día a día personalmente. Y también enseñarlo. Él quería ver más allá de sí mismo para ayudar a otros y ver formas en que podía instruir y pasar esta verdad a otras personas. En otras palabras, el favor de Dios estaba sobre Esdras porque él vivía una vida de santidad y obediencia. El favor de Dios estaba en Esdras, sobre Esdras, porque él vivía una vida de obediencia y santidad. Y hoy Jesús todavía nos llama, te llama a ti, me llama a mí, a la santidad. En 1 de Pedro 1:16 leemos, sean santos porque yo soy santo. Y yo creo que mientras nos alineamos los corazones, nuestro objetivo debería ser convertirnos más como Jesús. Si hoy vamos a ser solo un grupo de nosotros que va a decir, de verdad, quiero vivir en santidad. Yo de verdad quiero una experiencia más profunda y relación más profunda con Dios. Yo quiero que Dios me utilice para sus propósitos. No quiero solo ir al templo o solo quiero ir a la iglesia o solo a la reunión en línea, sino que de verdad quiero conocer a Dios. Bueno, entonces yo quiero ser uno de ese grupo de personas. ¿Y tú qué tal? Porque yo creo que hay veces en que nos podemos acostumbrar tanto de escuchar la palabra de Dios y no practicarla, que ya no hace más efecto en nuestras vidas o no tiene un impacto en nuestras vidas. A veces nos falta sensibilidad del trabajo del Espíritu Santo, que aunque Él quiera transformarnos a ser más como Jesús y aunque Él habla a nuestros corazones y quiere hacerlos más santos, simplemente no nos damos cuenta que Él está ahí. Y como la palabra de Dios dice, apagamos el fuego del Espíritu Santo. Recuerdo justo cuando había llegado a Brasil como misionero nuevo y me chocó un montón y me impactó un montón el número de niños en las calles que se paraban en las puertas de la iglesia todos los domingos. A veces pedían comida o pedían dinero y eso me movía mucho el corazón. Y todos los domingos cuando salía veía a estos niños y les daba algo de dinero, les compraba comida. Algunos tenían heridas y entonces los llevaba a la farmacia y cuidaba esas heridas y me movía muchísimo el corazón. Pero lo que me chocó incluso más es que muchísimos miembros de la iglesia nunca veían a estos niños y cuando venían y salían no veían los niños porque se habían hecho tan inmunes de pasar estos niños que los ignoraban, que de verdad simplemente no los veían, es como si no existieran. Y a veces somos así. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas y hacernos más santos y más como Jesús. Pero nos hacemos tan inmunes, tan insensibles al trabajo del Espíritu Santo y esa voz que nos dice, que nos habla, y aunque Él quiera hacernos más santos, no sabemos que Él está ahí. Pero Esdras vivió una vida en santidad y yo creo que él abrió sus ojos para ver a Dios diferente y para experimentar a Dios diferente
y para ser visto por Dios diferente. Así que si quieres ser más como la esposa o el esposo que hace una diferencia, si de verdad quieres ser un padre de acuerdo a Dios, o el tipo de jefe o persona soltera que quiere que Dios lo utilice más y vivir con un sentido de propósito para lo que Dios te ha llamado, entonces tienes que aprender a amar su palabra y aprender a obedecer su palabra y aprender a caminar en santidad. Y yo oro que vivamos de esta forma, que nuestras vidas estén marcadas por la presencia de Dios, que cuando la gente nos conozca, que digan, hay algo que es diferente sobre ti, algo que es distinto, ese factor X, que algo que no puedo identificar, que no puedo decir exactamente, precisamente lo que es, y que eso sea santidad y el favor de Dios en tu vida. El favor es lo que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. El favor es lo que mueve el corazón del rey. Lo puedes ver en la historia de Esdras, cuando el rey le dio todo lo que Esdras pedía. El favor es lo que te ayuda, lo que hace que cumplas o alcances lo que Dios ha ordenado de forma divina, que cumplas o alcances, incluso antes de la fundación del tiempo. Su favor es lo que te califica cuando no tienes un título o un grado, o cuando no tienes la experiencia o la personalidad o la habilidad para la tarea que tienes que llevar a cabo. Y esto solo pasa cuando vivimos en santidad. El apóstol Pablo escribe en Efesios 4:1, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, y me gusta cómo Pablo se describe, él dice, no es sobre mí, yo no soy el que hace el show aquí, sino que yo soy el preso del Señor, yo quiero vivir una vida que sea agradable para Él. Él dice, os ruego, es como que si está rogando que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Dice, vosotros pertenecéis a Cristo, así que tenéis que caminar de una forma que es digna de ser hijos e hijas de Cristo. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego, otra vez la palabra ruego, que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es sobre legalismo. Muchas veces ponemos muchas reglas que tienes que hacer y no puedes y no puedes. Y Pablo no está diciendo eso. Él no dice sobre legalismo, sino que dice que os ruego que deis vuestros cuerpos como un sacrificio a Dios por todo lo que Él ha hecho por vosotros, que sea un sacrificio vivo y santo, de la forma que Él encuentra aceptable. Esta es verdaderamente la forma de alabarle. Pablo dice que si queremos adorarle completamente, tenemos que dar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo y santo. Es interesante que en el Antiguo Testamento ellos tenían que matar un animal para hacer un sacrificio para Dios que sea agradable. Pero aquí Pablo dice, tu vida es un sacrificio a Dios cada día. Que tú vengas delante de Él y pongamos nuestros deseos y todo lo quien soy yo y darlo a Dios, dar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo que es agradable. Así que si venimos todas las semanas y celebramos y leemos las escrituras y cantamos alabanzas juntos, pero luego al final de la reunión nos vamos y salimos y vivimos de una forma que no es consistente con todo con lo que hemos escuchado hoy, entonces sería muy triste y sería en vano. Si vivimos y si decidimos vivir en una forma que no agrada a Dios, hemos gastado nuestro tiempo hoy. Y lo que me rompe el corazón, especialmente para nuestra generación, es que las redes sociales nos han influenciado tanto, y no tengo nada en contra de las redes sociales, pero muchas veces estamos más interesados en impresionar a la gente y seguir a la gente
que seguir a un Dios santo. Estamos tan preocupados por la luz y el selfie perfecto, en vez de estar preocupados por agradarle a Dios. Tan interesados en el aplauso y los me gusta del hombre, que no nos interesa tanto recibir el aplauso del cielo. Y el día va a venir en que vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Y cuando pienso en esto, que un día vamos a pararnos enfrente de Dios cara a cara, y Dios no me va a preguntar cuántos seguidores tengo en Instagram o cuánta gente me sigue en mi comentario en Twitter o en Facebook, sino que me va a preguntar si yo tenía una relación real con su Hijo Jesús. Y después la palabra de Dios nos dice que yo voy a tener que rendir cuentas sobre mi vida y tú vas a tener que rendir cuentas por tu vida. El 2 de Corintios 5:10, muchas veces predicamos sobre esto, pero aquí dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Así que un día voy a parar enfrente de Dios y me gustaría escucharle decir, muy bien hecho, Chris, bien hecho. No porque le agradé a gente, sino porque viví en santidad y porque le parecía agradable mi vida. Y si queremos tener la mano de Dios sobre nuestras vidas y su favor sobre nuestras vidas, tenemos que decidir de vivir en santidad. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que puede ser que preguntes, Chris, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué tengo que despojarme? ¿Qué tengo que sacar de mi vida para vivir una vida en santidad? Y me encanta que hayas preguntado, porque esto puede que parezca radical, pero no me gusta la palabra radical. Prefiero decir amorosamente bíblico. Lo primero es que si hay cualquier relación que no le agradece a Dios, tienes que cortarla. Cualquier adicción, cualquier hábito, cualquier decisión de estilo de vida que te pare de vivir de una forma libre y según el propósito de Dios, tienes que dejarlo. Quizás participas siempre en algo como droga o pornografía, o puede ser el sexo fuera del matrimonio, puede ser el materialismo, puede ser la mentira, o puede ser que tengas algo en tu calendario de verte con una persona en específico y sabes que eso no le agradece a Dios, porque muchas veces ponemos el pecado en nuestro calendario, pero la Biblia nos dice que nos despojemos de estas cosas. Y como Pablo, os ruego que os apartéis de todo lo que te está interrumpiendo de experimentar la bendición de Dios en vuestras vidas y experimentar la mano de Dios sobre vuestras vidas, porque Él quiere apartaros y haceros santos y en todas las formas de vuestras vidas. Y ser santo no es algo natural y no es fácil. Pero no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Caminar en santidad toma el poder del Espíritu Santo que recibimos cuando nos convertimos en nuevas creaciones. Y puede ser que digas, entonces, Chris, ya me has dicho de que me tengo que despojar, todo lo que tengo que quitar y lo que tengo que dejar de hacer, pero ¿qué significa entonces ser santo? ¿Qué tengo que ponerme? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería verse mi vida? Algunos dicen, eso significa que tenemos que ser puros y perfectos y sin pecado, que tenemos que vestirnos o caminar o hablar de cierta forma. Significa hacer un ritual religioso para hacernos santos. O significa
que mientras somos santos tenemos que apartarnos de la sociedad completamente y que tenemos que vivir una vida como en monasterio. Y no tengo nada en contra de los monasterios, pero mucha gente piensa en la santidad como algo así. Y yo digo que no es perfección, sino que es un llamado a ser apartados, a ser diferentes, rendirte al Espíritu Santo dentro de ti para que no te rindas en los retos y los deseos de la carne. Significa honrar a Dios, vivir en reverencia, desear en agradarle más que cualquier otra cosa. Significa que deberíamos vernos más como Jesús, que nuestros pensamientos y acciones y actitudes sean algo diferente, para que cuando la gente nos vea, vean a Cristo. Significa que como Jesús somos perdonados y perdonamos porque Jesús nos perdonó. Tenemos que hablar la verdad, porque Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad. Significa que tenemos que ser gente de amor, porque Jesús amó, aunque mucha gente sea muy difícil de amar. Significa que somos gente que ama. Significa que somos buenos ejemplos. El 2 de Pedro dice que tenemos que vivir vidas santas, que mientras esperamos a que Jesús vuelva, porque Jesús va a volver, porque Él va a volver, dice que mientras tanto tenemos que vivir vidas santas. Y como Esdras, esto significa leer y obedecer y estudiar la palabra de Dios. Y mientras cerramos hoy, quizás te cuesta algunas partes de tu vida y sientes que estás como en cadenas. Y tú dices, es que lo he intentado todo para vivir una vida en santidad. Y dices, Chris, ¿sabes? Igual sigo sin poder ser libre. Yo creo que Dios puede y Él quiere liberarte para que esas cadenas caigan, para que puedas tener un comienzo nuevo y fresco, que puedas caminar y vivir en santidad. Si tú sabes que hay algún área en tu vida que no estás caminando en santidad, cree que Jesús puede transformar tu corazón y tu actitud, porque Él te ama. Y la palabra de Dios nos dice que Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Y quizás tú has ignorado esos pequeños momentos del Espíritu Santo, pero tú dices, hoy quiero estar bien con Dios y quiero caminar en victoria en esta área de mi vida, y quiero invitarte a dárselo a Dios, porque solo podemos caminar en santidad y con la fuerza de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Él nos hace justos. No podemos hacerlo nosotros solos porque le necesitamos. Y yo recuerdo cuando era un niño y estaba en la escuela dominical, y había momentos en que la gente daba su vida a Jesús, y había una canción que cantábamos. Era un coro que retaba mi corazón y me ayudó a entender de forma más profunda mi dependencia en Dios. Y dice algo así: I need you, oh, I need you. Every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Cantemos esto juntos hoy. I need you, oh, I need you. Every hour I need you, my one defense, my holiness, oh God, how I need you, oh God,
hoy, Padre, queremos darnos cuenta que te necesitamos. No podemos vivir una vida en santidad sin tu presencia en nuestras vidas. Así que hoy, Padre, danos fuerza. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que el pastor John venga y ore con nosotros, me gustaría invitarte a un momento de oración y reflexión. Y la pregunta reflexión de hoy es: ¿qué tengo que cambiar, dejar de hacer, confesar o empezar a hacer para vivir una vida santa ante Dios empezando hoy?